cordial saludo. El día de hoy mis compañeros Juan José Álvarez, Ana Carolina Restrepo, Andrea Zapata y quien les habla Vanessa Rúa vamos a hablar sobre el análisis del comportamiento del gasto en stream en Colombia bajo un enfoque de inferencia estadística. Introducción. En los últimos años, el uso de plataformas de stream ha crecido significativamente en Colombia, generando cambios en los hábitos de consumo y un aumento en el gasto destinado al entretenimiento digital. Debido a este fenómeno, vimos la oportunidad de analizar ese comportamiento desde un enfoque estadístico. Para desarrollar el estudio, seleccionamos variables que nos permiten explicar de esta manera más completa el gasto mensual en stream. Elegimos el ingreso mensual porque representa la capacidad económica de los usuarios, el número de plataformas porque se puede influir directamente en el gasto y el gasto mensual como variable principal de análisis. También incluimos variables cualitativas, como el método de pago, el operador de Internet, el nivel de satisfacción, ya que estas nos permiten evaluar si existían relaciones entre el comportamiento de consumo, las preferencias de pago y la percepción del servicio. Con estas variables aplicamos herramientas de estadística descriptiva e inferencial para identificar patrones, relaciones y factores que influyen en el gasto de plataformas de streaming. Justificación. Este estudio surge debido al crecimiento del consumo de plataformas de streaming en Colombia, donde cada vez más personas, especialmente jóvenes adultos, destinan parte de sus ingresos al pago de estos servicios como Netflix, Spotify o Disney. Esto ha generado nuevos hábitos de consumo y un gasto mensual constante en entretenimiento digital. Sin embargo, no existe claridad sobre qué factores influyen realmente en ese gasto. Por eso, nuestro estudio buscó analizar variables como el ingreso mensual, la cantidad de plataformas utilizadas, el método de pago del operador de Internet y el nivel de satisfacción para indicar cuáles tienen mayor relación con el gasto mensual de stream. Desde el enfoque estadístico, este trabajo permitió aplicar herramientas de estadística inferencial a datos reales mediante pruebas de normalidad, pruebas de hipótesis, análisis de independencia, correlación y regresión lineal múltiple. Finalmente, este análisis permitió identificar patrones de consumo, determinar qué variables influyen significativamente en el gasto y generar conclusiones basadas en evidencia estadística para apoyar la toma de decisiones. En esta presentación explicaremos la metodología utilizada para el análisis de los gastos de las plataformas de streaming en Colombia mediante técnicas de estadística inferencial y RStudio. El enfoque metodológico fue cuantitativo, descriptivo e inferencial. Trabajamos con datos reales para identificar relaciones entre ingresos, plataformas utilizadas y gastos mensuales. En la recolección de datos se aplicó la encuesta de 70 jóvenes y analizó variables cuantitativas como gasto, ingreso, números de plataformas y además variables cualitativas como método de pago y satisfacción. En el procesamiento en RStudio, los datos fueron procesados y utilizamos funciones como React CSV, Summary, Table, Meet. Bueno, en el análisis descriptivo se calcularon medidas como media, desviación estándar y rangos. En la prueba de normalidad aplicamos la prueba de Shapiro-Wilk para evaluar normalidad y en la prueba de Chit cuadrado también eh, utilizamos la relación entre el método de pago y la operación del Internet. El resultado indicó que no existe relación significativa entre ambas variables. Y en comparación de medias, se compara el gasto entre usuarios de Nequi, DaviPlata y tarjetas de crédito mediante pruebas de MAN y de TEWIL. Los resultados pues mostraron que no existe diferencia significativa entre los dos grupos. En la correlación y regresión
aplicamos correlación de Pearson y regresión lineal múltiple. Encontramos que la cantidad de plataformas tiene una fuerte influencia sobre el gasto mensual. Y en la validación del modelo, finalmente verificamos los supuestos estadísticos del modelo y confirmamos que los residuos presentan normalidad, validación y así haciendo una validación confiable del análisis. Hola, buenas noches. A ver si se me deja ampliarlo. Eh, Hoy en este video voy a presentar un análisis puntual de mi trabajo titulado Análisis de comportamiento del gasto de streaming en Colombia bajo un enfoque de inferencia estadística. Este estudio busca entender cómo y para qué las personas gastan su dinero en plataformas de streaming utilizando herramientas estadísticas para analizar los datos reales. Tenemos un problema fijo acá y es que actualmente el consumo de plataformas como Netflix, Spotify o Disney ha crecido bastante, pero no está como muy claro el tema. Y es que qué factores influyen realmente en cuánto gastan las personas. El objetivo de esto el objetivo principal es aplicar técnicas estadísticas diferenciales y un modelo de regresión para explicar el gasto de streaming. La metodología que se usa acá es que el estudio se basó en realizar una encuesta con 70 jóvenes adultos en Colombia, en el cual se recopilaron datos mediante dicha encuesta y encontramos variables como el ingreso, el gasto mensual, el medio de pago, el operador, nivel de satisfacción, número de plataformas, etc. También se aplicaron técnicas como análisis descriptivo, pruebas de hipótesis, recolección y regresión lineal múltiple. En cuanto a los resultados descriptivos claves, al analizar estos datos encontramos que el gasto promedio en streaming es de 160.000 pesos colombianos aproximadamente, el ingreso promedio de las personas de unos 2.803.100.000 aproximadamente y en promedio las personas usan, es decir, 3.57 plataformas. Uno de los hallazgos claves de esto es que esto muestra cómo el consumo está bastante activo en servicios digitales y además predominan los pagos digitales como Nequi, Colombia, DaviPlata y la mayoría de usuarios está satisfecha con el servicio. En cuanto a las pruebas estadísticas más importantes del trabajo, encontramos la normalidad que es el Shaper Wealth que se encontró y es que se encontró en el gasto y es que no sigue una distribución normal. En la independencia tenemos el chip cuadrado y es que no hay relación entre el método de pago y el operador de internet. Y en cuanto a la comparación de medios, no hay diferencias significativas en el gasto según el método de pago. En pocas palabras, cómo paga no afecta cuánto gasta. En cuanto a su correlación, se encontró una correlación, valga la redundancia, de 0.1549 entre ingreso y gasto. Esto nos indicó que hay una relación positiva, pero muy débil. Es decir, ganar más dinero no implica realmente gastar más en streaming. En cuanto al método de regresión, el modelo incluyó ingresos y número de plataformas. Uno de los resultados claves de esto es que ambos factores son significativos y el modelo explica el 99.15% del gasto. Es decir, cada plataforma adicional aumenta el gasto en aproximadamente 27.600 pesos y el ingreso también influye, pero pues un poco menos. En cuanto a la conclusión de este tema, la cantidad de plataformas es un factor realmente importante. El gasto en streaming es relativamente estable, no depende del método de pago ni del operador y el ingreso tiene poca influencia. Es decir, el principal determinante es cuántas plataformas realmente usan las personas.
y eso sugiere que el consumo esté más ligado a los hábitos y decisiones que a la capacidad económica. Bueno, ya para cerrar esto, el trabajo demuestra cómo la estadística inferencial permite analizar comportamientos reales y tomar decisiones basadas en datos. Gracias por ver este análisis. Vamos a hablar de las conclusiones. El análisis nos permitió describir el comportamiento de gastos en las plataformas de streaming en una muestra de 70 jóvenes colombianos, identificando patrones relevantes tanto en variables cuantitativas como cualitativas. El gasto mensual presenta una distribución equilibrada, con una variabilidad moderada y sin valores extremos, que alteren el comportamiento general. Las variables cualitativas muestran una preferencia por medios de pagos digitales y una percepción mayoritariamente positiva frente a los servicios de streaming. La prueba de normalidad evidenció que la variable gasto no sigue una distribución estrictamente normal. El tamaño de la muestra permitió aplicar técnicas paramétricas, apoyadas con pruebas no paramétricas, para garantizar la validez de los resultados. No se encontró evidencia estadística de la relación entre el método de pago y la operación de Internet. Tampoco se identificaron diferencias significativas en el gasto entre los distintos medios de pago. El coeficiente de correlación mostró una relación positiva débil entre el ingreso y el gasto en streaming. Este resultado indica que el ingreso por sí solo no aplica al comportamiento del consumo. El modelo de regresión lineal múltiple evidenció que tanto el ingreso como la cantidad de plataformas tienen el efecto significativo sobre el gasto. La cantidad de plataformas se posiciona como el factor con mayor influencia en el gasto mensual. Este resultado sugiere que el nivel del consumo es más asociado a la diversificación de servicios que a la capacidad económica del usuario. El modelo presenta un alto nivel de ajustes y permite realizar predicciones coherentes con los gastos observados. Este resultado debe interpretarse con precaución debido al valor elevado del coeficiente de determinación, lo cual puede indicar una fuerte dependencia entre las variables analizadas y los resultados evidenciales, que el gasto en las plataformas de streaming está determinado principalmente por decisiones del consumo relacionadas con la cantidad de servicios utilizados. Este estudio demuestra la utilidad de la estadística inferencial para analizar los datos reales y apoyar la toma de decisiones basadas en evidencia.